Insiste Santo Tomás en enseñarnos que el sujeto propio de la metafísica es el ente común. Y todo lo que la metafísica considera, lo considera bajo la razón formal del ente común, es decir, aquello más general del ente. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer algunas reflexiones, algunas consideraciones acerca de este punto. La palabra que usa Santo Tomás es ente, ens. ¿Y qué quiere decir ente en sentido propio? Desde el punto de vista gramatical, la palabra latina ens, entis, resulta ser un participio presente del verbo ser, del verbo esse. No tiene propiamente un equivalente en nuestro idioma castellano, porque el verbo ser no tiene un participio presente. Pero lo que sí está queriendo expresar esta palabra ente es el acto mismo de existir, el acto mismo de ser. Esto que es, esto que está siendo en este momento, esto que está ante la consideración de nuestro intelecto. Por lo tanto, podemos entonces aproximar la primera noción de ente diciendo que ente es todo aquello que es, o mejor dicho, para decirlo de una manera más propia, todo aquello que tiene ser. Toda la metafísica de Santo Tomás es una reflexión luminosa acerca de esto que las cosas tienen y que es lo más formal en ellas y es lo más perfecto en ellas, que es su acto de ser. Toda la metafísica tomista reposa sobre esta noción luminosa del acto de ser. Por lo tanto, vamos a procurar ver de qué manera Santo Tomás se aproxima a esta noción de ente como aquello que tiene como su máxima perfección, como lo más íntimo de sí, el acto de ser. De hecho, Santo Tomás no escribió nunca una metafísica. Y si vamos a ser estrictamente veraces, tampoco se lo propuso. Santo Tomás fue teólogo y por lo tanto todo lo que él escribió, pensó y enseñó fue siempre en el contexto y en el marco de la indagación teológica. Por eso hablamos de la Sagrada Doctrina, tema del cual en esta diplomatura se hablará en su momento. Esta Sagrada Doctrina es teología, y es teología sagrada, teología que parte de la palabra de Dios, del Dios que se revela, y a partir de la revelación discurre todo el razonamiento teológico. Pero como hemos señalado en otras ocasiones, en el marco, en el contexto, en la matriz nutricia de esta Sagrada Doctrina, resultan elaboradas una multitud de ciencias puramente humanas, de ciencias que se construyen no a partir de la revelación, sino a partir del esfuerzo propio y específico de la razón natural. Por eso decimos que en Santo Tomás, incardinada en la Sacra Doctrina, hay una ética. Decimos también que incardinada en la Sacra Doctrina hay una antropología, etc. Pues en lo que atañe a la metafísica es exactamente lo mismo. Si hay una metafísica en Santo Tomás, y de hecho que la hay, y la hay de una alta envergadura y de una altísima elaboración racional,
Pues esa metafísica hay que buscarla en el seno y en la matriz nutricia de la Sagrada Teología. Es en la Sacra Doctrina donde tenemos que ir a buscar esa metafísica que Santo Tomás nos deja casi como la añadidura del Evangelio, porque él buscó primero a Dios, fue capaz de darnos estas magníficas añadiduras como la ética, la antropología y ahora la metafísica. Por eso, para entender la profundidad de la penetración del pensamiento de Tomás en el ser, debemos situarnos en algunos lugares de la Sagrada Doctrina. Y hay algunos lugares muy privilegiados de la Sagrada Doctrina donde, si nos situamos, vamos a encontrar esa penetración profundísima y luminosa respecto de la realidad del ente finito, del ente creado, que es precisamente el objeto propio de la metafísica. De los múltiples lugares de la Sagrada Doctrina en los que podríamos nosotros situarnos para tratar de ver, de vislumbrar esa penetración profunda del ser de Santo Tomás, nosotros vamos a elegir dos. Podemos elegir otros, pero vamos a elegir dos y los vamos a considerar ahora. El primer lugar de la Sagrada Doctrina, sobre el cual deseamos situarnos, es el Tratado de Dios Uno. El segundo lugar en el que nos vamos a situar, en esta obligada selección de lugares, pues son muchos los lugares de la Sagrada Doctrina de los cuales podemos situarnos para ver la penetración metafísica del ser de Santo Tomás. El segundo lugar es la sustancia espiritual, la criatura espiritual. Es decir, vamos a ver entonces el ser en Santo Tomás situándonos en el Tratado de Dios Uno y en la consideración que hace Santo Tomás de la criatura espiritual o racional. El Tratado de Dios Uno está contenido de una manera eminente en la primera parte de la Suma de Teología. No solamente ahí, por supuesto, hay muchos otros lugares donde Santo Tomás trata de este tema, pero donde lo encontramos sistemáticamente expuesto y sintéticamente expuesto y en un grado de madurez intelectual definitiva, es precisamente en la Suma de Teología, en la primera parte. Concretamente, ese compacto de cuestiones que van desde la cuestión 2 a la cuestión 26. Se trata de un magnífico tratado, uno de los mejores tratados salidos de la pluma de Santo Tomás, donde Santo Tomás trata de Dios uno. ¿Y qué es lo que Santo Tomás trata en este compacto de cuestiones? De varias cosas. En primer lugar, trata del ser de Dios. Por eso que este tratado se inicia con la famosa cuestión 2, que contiene las célebres 5 vías, por las cuales se demuestra la existencia de Dios. Y después viene una serie de cuestiones que procuran aproximarse a la esencia divina, a conocer la esencia de Dios. Después vendrán otra serie de cuestiones dentro de este compacto, de este tratado, que procurarán desentrañar el obrar de Dios. Y después, finalmente, el poder de Dios, la providencia de Dios y la bienaventuranza de Dios. Esto es en líneas muy generales, este
este magnífico tratado de Dios Uno. Nosotros vamos a considerar brevemente las 5 vías y las cuestiones, las primeras 12 o 13 cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de la divina esencia. Cuando nosotros leemos esta parte del Tratado de Dios Uno, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos en primer lugar con las 5 vías, que son 5 caminos de orden rigurosamente filosófico, por los cuales la razón humana puede llegar a demostrar la existencia de Dios. Ahora bien, de esas 5 vías, hay 2 que tienen una particular importancia en orden a esta indagación que estamos haciendo nosotros, en orden a descubrir qué penetración ha hecho el pensamiento de Tomás respecto del ente finito y del ser. Es la primera vía, que es la famosa vía del motor inmóvil, y la cuarta vía, que es la vía de las perfecciones. Si nosotros leemos atentamente los breves textos de estas 2 vías, la primera y la cuarta, vamos a advertir lo siguiente. La primera vía es la vía del movimiento. Santo Tomás parte de la experiencia sensible del movimiento y que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero la noción de movimiento en Santo Tomás es una noción riquísima. No está referida solamente a la noción del movimiento local, aunque lo incluye. Movimiento es todo cambio. Movimiento es, estrictamente hablando, el pasaje de la potencia al acto. Movimiento es un paso de la potencia al acto. Y el movimiento cesa cuando el acto se consuma, cuando se llega al acto. Y por eso, dice Santo Tomás, como es imposible suponer una serie infinita de móviles y de movidos, es necesario llegar a un motor que mueva sin ser movido. Ese motor que mueve y no es movido es, dice Santo Tomás, lo que nosotros llamamos Dios. Bien, pero más allá de la argumentación estrictamente orientada a demostrar la existencia de Dios, acá hay una cosa sumamente interesante. Ese motor inmóvil, ¿cómo es concebido? Como acto puro. ¿Y por qué es acto puro? Porque es ser absoluto. ¿Y por qué ser absoluto? Es perfecto, es absolutamente perfecto. Aquí, en la argumentación de la primera vía, Santo Tomás articula una serie de elementos que son sumamente importantes, que nos permiten avanzar acerca de su concepción metafísica, precisamente. Y es que lo que no se mueve está en acto, o lo que se mueve menos está en acto. Lo que absolutamente no se mueve es acto puro. Y es acto puro porque tiene la plenitud de ser. Y porque tiene la plenitud de ser, tiene la plenitud de la perfección. Acto, ser y perfección son elementos convertibles. Si podemos nosotros postular la existencia de un motor inmóvil, es porque debemos postular que todo este mundo que se mueve en razón de un acto puro, que es el ser absoluto, y por ser el ser absoluto es la perfección absoluta. Y este tema de la perfección absoluta después se va a ver mejor en la cuarta vía, que es precisamente la vía de las perfecciones. Ahora Santo Tomás dirá, así como dijo en la primera vía, consta por la experiencia que hay cosas que se mueven, dirá,
consta por la experiencia que en el mundo visible, este mundo que está inmediatamente referido a nuestra capacidad de conocimiento, existen diversos grados de perfección. Hay cosas mejores y cosas no tan mejores. Hay cosas más buenas y cosas menos buenas. Hay grados de perfección. Ese grado de perfección está indicando que tiene que haber una perfección suprema. Tampoco aquí, como en el orden de la primera vía, puede darse una suerte de cadena ad infinitum. Entonces, porque eso responde a la misma razón, ahí donde hay una cadena de infinito, entonces resulta que nada se movería o nada sería perfecto. Por lo tanto, es necesario postular una perfección suprema, una perfección absoluta. Y otra vez acá nos encontramos con esto, esa perfección absoluta, esa perfección suprema, es la perfección del ser absoluto, que es acto puro. Entonces, cuando nosotros analizamos así muy sucintamente, por supuesto todo esto implicaría un desarrollo mucho más extenso, pero a título de una primera aproximación, cuando nosotros nos aproximamos a las argumentaciones de las 5 vías, pero fijándonos sobre todo en estas 2 que son las más ricas, no con esto desmerecer las otras 3, pero estas 2 son las más ricas en orden a una consideración metafísica. Cuando nosotros vemos entonces la primera vía y la cuarta vía, vemos que Santo Tomás articula estos 3 elementos, el acto, la perfección y el ser. El ser es acto y el ser es perfección. En Dios, acto puro, ser puro, perfección pura. En las criaturas, acto mezclado con potencia, perfección participada, ser participado. Es muy fácil, no es nada fácil, pero quiero decir, es relativamente fácil advertir que aquí las nociones de acto, perfección y ser se atribuyen a Dios de manera propia y absoluta, y de ahí a las criaturas de una manera relativa y participada. De manera entonces que lo primero que nos permite ver esta consideración de las vías es que para Santo Tomás aquello que tiene ser es en un determinado grado ser, acto y perfección. El Tratado de Dios 1 continúa y continúa por una serie de artículos, de cuestiones, con sus respectivos artículos, que de alguna manera van procurando desentrañar la esencia de Dios. Una vez establecido que Dios es, que Dios existe, las 5 vías nos demuestran la existencia de Dios, ahora hay que considerar que es Dios. Y acá Santo Tomás dice una cosa sumamente interesante. En realidad nosotros en esta vida no podemos llegar a conocer qué es Dios, porque la esencia de Dios sobrepasa de manera tan absoluta nuestra capacidad intelectual, que solamente mediante una gracia especial, y no en esta vida, sino en la vida eterna, alcanzaremos un conocimiento, una comprensión de la esencia divina. En esta vida solo podemos alcanzar, dice Santo Tomás, más bien un conocimiento negativo, más bien llegar a conocer lo que Dios no es antes que lo que Dios es. Y efectivamente, en las cuestiones que siguen a la cuestión 2, Santo Tomás va como realizando una suerte de camino de ascenso que va de la criatura al Creador. Y que por medio de la analogía y de la remoción va quitando de Dios las características de las criaturas hasta llegar así a establecer
aquello que Dios no es, antes que lo que Dios es. Pero al establecer aquello que Dios no es, nos estamos acercando, como quien ve una foto en negativo, y es lo único que podemos hacer en esta vida, a la esencia divina. Y así entonces, en este camino de ascenso, que es un camino que se hace en estrictos términos metafísicos, Santo Tomás va del ente finito, del ente creado, a Dios, lo que equivale a recorrer una vía que nos lleva del ser participado al ser que subsiste por sí mismo. Veamos con algún detalle cómo es esto. Este camino de ascenso se hace, como dijimos, por medio de remoción y analogía. Se parte del ente finito y se llega a Dios por vía precisamente de remoción y de analogía, ¿no? Así, por ejemplo, de la diversa composición del ente finito, llegamos a establecer la no composición de Dios. Santo Tomás va estudiando las distintas composiciones del ente finito. Hay entes que están compuestos de materia y forma, otros que están compuestos de esencia y ser, otros de naturaleza y ser, etcétera, etcétera. Pues todas estas composiciones que se dan en el ente finito, las tenemos que remover de Dios. Porque Dios es ser absoluto, es acto puro, es perfección pura. Por lo tanto, no puede haber composición alguna. Toda composición implica un grado de imperfección. Esta no composición de Dios es lo que nos permite establecer en una fórmula positiva la simplicidad de Dios. Dios es simplísimo, decimos. Pero cuando decimos que Dios es simplísimo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no podemos atribuirle a Él ninguna de las composiciones del ente finito. Por lo tanto, en Dios no hay composición alguna y por eso es simple. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que en Dios no hay composición. Y lo mismo que decimos de la simplicidad, podemos decir respecto de su perfección, respecto de su bondad, respecto de su infinitud. Dios es infinito porque no tiene límites. ¿Y por qué no tiene límites? Porque no podemos atribuirle a Dios ninguno de los límites del ente finito, y así sucesivamente. Examinando el movimiento del ente finito, los distintos modos y grados de movimiento que hay en el ente finito, llegamos a la conclusión de que en Dios no hay movimiento. Y eso lo expresamos en una fórmula positiva. Dios es inmutable. Dios es simple, simplísimo, Dios es infinito, Dios es inmutable, etcétera, etcétera. Son fórmulas a las cuales llegamos por una vía de negación y de remoción y de analogía, pero partiendo de las perfecciones propias de cada uno de los entes finitos. Entonces, cuando uno termina la lectura de estas cuestiones, que partiendo del ente creado, del ente finito, por vía de remoción y analogía nos va llevando a entrever en negativo la esencia divina, uno se encuentra con que acá Santo Tomás nos está llevando por un camino de ascenso, del ente creado a Dios, del ente finito al ente infinito. Pero también es posible, sin forzar para nada ni el sentido ni la letra de los textos tomistas, es posible también entrever en este camino de ascenso por el cual nos va llevando Santo Tomás, para a partir del conocimiento del ente finito alcanzar a entrever algo, como en negativo, repito, la divina esencia, también es posible realizar un camino inverso, un camino de retorno. Es decir, que una vez que hemos alcanzado ese conocimiento imperfecto, negativo, pero el único posible en esta vida, de Dios, ahora podemos como descender de Dios a la criatura, a las criaturas.
Y en ese camino de descenso de Dios a las criaturas, ahora estas criaturas, estos entes finitos, que nos han servido como escalones para ascender hasta Dios, ahora resultan ellos iluminados de una manera singular. Hay como una luz nueva que nos permite ahora ver mejor, penetrar mejor la realidad del ente finito. Dicho de otro modo, y más sintéticamente, al ser el ente finito el escalón necesario para llegar a Dios, en este camino de ascenso, Santo Tomás ha dejado como una nueva iluminación de ese ente finito. Él ha tenido que poner en su máximo punto de elaboración una serie de elementos conceptuales tomados de la filosofía de los filósofos precedentes, y ha tenido que necesariamente, al llevar esos conceptos, esos instrumentos filosóficos a un máximo grado de elaboración, ha tenido necesariamente que dejarnos una metafísica. Y esa metafísica ya no es aristotélica ni platónica, es una metafísica tomista, y es la metafísica del ser como acto y del ser participado. Porque cuando estudiamos el movimiento de la criatura para llegar a la inmutabilidad de Dios, cuando estudiamos la composición de la criatura para llegar a la no composición o simplicidad de Dios, estamos estableciendo una penetración de lo real con una profundidad que ni el pensamiento aristotélico pudo alcanzar. ¿Y en qué consiste esta profundidad? En que cada cosa tiene ser, pero tiene un ser participado, y ese ser participado es acto. Es acto. Y por ser acto es perfección. Hay entonces, en este tratado de Dios Uno, siguiendo esta vía de ascenso y de descenso, una intuición genial, una intuición metafísica genial. Santo Tomás acá ha intuido genialmente que todo aquello que tiene ser lo tiene por participación. Y ese ser por participación, ese acto de ser, es lo más perfecto que cada cosa tiene. Y que los seres se disponen en una suerte de escala jerárquica en la creación, cada uno de ellos con su cuota de ser, con su cuota de perfección, con su cuota de participación. Hay pues entonces, en este tratado de Dios Uno, una magnífica comparación entre el ser que subsiste por sí mismo, acto puro, perfección pura, que es Dios, y todo aquello que tiene el ser, que tiene perfección y bondad, podemos agregar, gracias a una determinada participación en el ser de Dios. Y por eso hay acá entonces lo que sería tal vez, o es tal vez la tesis capital de la metafísica tomista, y es que no hay en el ente creado nada que sea más perfecto, nada más íntimo, nada más propio que su acto de ser. Pero ese acto de ser, que constituye a cada cosa en su perfección, no le pertenece al ente creado, sino que lo tiene por participación. Y ese acto de ser está coartado, está limitado por la esencia. El acto de ser de las criaturas no es el ser que subsiste por sí mismo, no es el ser acto puro, no es el ser absoluto, es un ser coartado, digamos así, en relación de acto y potencia, por la esencia o naturaleza de cada cosa. Y la distinción en el ente creado del ser como acto, por lo tanto la máxima actualidad, y por lo tanto la máxima inteligibilidad de cada ente es el acto de ser, que entra en composición con su esencia. Y esta es una de las tesis centrales, si no la tesis capital, de la metafísica tomista. A esta tesis capital
se llega, entre otras cosas, por este camino de ascenso que hace Santo Tomás, partiendo del ente finito, para llegar a vislumbrar, por vía de remoción y analogía, la esencia de Dios. Lo cual nos permite, como decíamos recién, también recorrer una especie de camino de retorno. Hemos llegado del ente finito a Dios, pero desde Dios podemos volver al ente finito e iluminarlo con esta doctrina tan rica de la participación y de que lo más perfecto que cada cosa tiene, por lo tanto lo más inteligible, y la metafísica, como veíamos antes, es la ciencia que versa de las cosas más inteligibles, es su acto de ser, que en las cosas creadas es siempre un ser participado. El segundo punto, el segundo lugar desde el cual podemos situarnos para analizar esta riquísima doctrina del ser en Santo Tomás, es la criatura espiritual. Y es exactamente lo mismo que estamos diciendo hasta ahora. La criatura espiritual tiene en Santo Tomás un desarrollo muy rico y muy amplio, que no podemos ahora analizar. Nos iríamos del objeto de estas charlas, que son, como dijimos antes, solo pretenden ser una presentación inicial de la metafísica tomista. La criatura espiritual en Santo Tomás, como dije, tiene todo un gran desarrollo en textos notables. Está la cuestión disputada sobre las criaturas espirituales, por ejemplo, el opúsculo sobre las sustancias separadas, etc. Y el largo camino de los capítulos importantes del segundo libro de la Summa contra Gentiles. Santo Tomás demuestra la conveniencia de la existencia de la criatura espiritual en el mundo por un camino absolutamente diverso de aquel que utilizó Aristóteles. Aristóteles también llegó a la conclusión de que existe la sustancia intelectual, la sustancia inmaterial, aquella sustancia separada que no depende ni en el ser ni en la noción de la materia. Pero la vía que utiliza Aristóteles es distinta y Santo Tomás la rechaza expresamente, porque parte de principios que son incompatibles con la visión cristiana, como que el mundo es eterno y el tiempo es eterno. Santo Tomás entonces rechaza la vía aristotélica y él se va por otra vía, que es una vía propia, la vía de él, la vía tomista. Esta vía tomista por la cual Santo Tomás muestra o demuestra la conveniencia de que en el universo creado exista la criatura espiritual no es otra que la perfección del universo. Claro está, el universo es criatura de Dios. Y si es criatura de Dios, es imagen de Dios, porque todo agente tiende a plasmar su semejanza en el efecto. Y como Dios es el artífice supremo y el agente supremo, pues Él ha plasmado su semejanza en el efecto.